Y dura y ojalá, no, y las mamás como siempre son tan condescendientes, ¿dónde está el niño? Y el niño tiene 80 años, ¿sí o no? Yo tengo una amiga por ahí que hay 10 benditos y amigos. Pero bueno, de eso es pues así como dice el amor de la madre. Entonces, voy a ponerles aquí una cosita, voy a compartir con ustedes algo muy especial para que no digan que soy mala gente. Primero que se me perdió. Y ahí continuamos entonces con lo que es el ciclo de esa obligación tributaria. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dice aquí? El carácter de una mujer inteligente. Esto les traigo así como dice, esa edición especial que espero la aprovechen al máximo. ¿Por qué? Digo que una edición especial porque pues a la final aquí estamos, básicamente estoy con solo mujeres, ¿cierto? Y me parece que es interesante. Usted es bendito entre las mujeres. Es correcto. Entonces espero que les sirva. Bueno, ¿Quién elige normalmente a la pareja? ¿Sí está el sonido bueno? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Okay. ¿El hombre o la mujer? ¿Quién creen ustedes? ¿Saben quién elige? Es la mujer. Es impresionante. Los hombres nos creemos conquistadores. No es cierto, nos conquistan ellas. Es más, dos chicas aquí guapas, bien arregladas, esta noche se van a cenar, porque pues no tienen galán todavía. Llegan al restaurante y eligen al cojudo que les va a pagar la cuenta. Y además el imbécil dice el día siguiente, me ligué 2 chavas. Sí, claro, claro. Te lo vamos a creer, sí, sí. La mujer es la que elige. Por favor, cuento. Por favor, su imaginación. Préstenme toda su atención, por favor. Escuchen. Yo antes decía, ahora estoy más convencido que nunca, que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero, alerta por favor, atrás de una gran mujer habemos varios hombres. Díganme si no es cierto. Pero no es así. Vamos a hablar realmente de las diferencias y por qué somos como somos, nuestro ADN, cómo trabaja, cómo obedece dependiendo de nuestro sexo, sea hombre y si es mujer. Ahora que si es cabrito, pues no sé. La verdad, a tanto no llega. Entonces resulta que vamos a hablar de hombre y mujer. Diferencias, hombrismo o feminismo. Ustedes saben que el siglo XX tuvo una característica particular el siglo pasado, fue el feminismo. ¿Por qué? El ismo significa extremo. Las mujeres empezaron a irse al extremo y a defender sus derechos que durante siglos había quedado en el abandono y en segundo plano. Pero por supuesto la mujer no puede hablar de hombrismo porque la historia fue hecho por hombres, desarrollado por machos, escrita por machos y por herencia de machos. Y por lo tanto,
No hay hombrismo, es lo que es fundamentalmente machismo. Pero por favor, analicen esto si están amables. Todos los que estamos aquí presentes, ¿estamos convencidos de que nacimos pecadores? ¿Sí o no? ¿Escucho? ¿Sí o no? Sí. Pues no. Les voy a demostrar por qué. Imagínate yo qué culpa tengo, que todos nacimos de mamá. Bien, yo qué culpa tengo que mi papá se haya cuchiplanchado a mi mamá. O sea, yo no estuve en la fajeterapia que le aplicaba. Y resulta que yo nazco pecador, para empezar. Están como las deudas que nos dejan nuestros gobiernos. Agarran un montón de deudas y la tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? La mujer habla más que el hombre. Está probado que habla al doble de velocidad del hombre. Es más, son impresionantes. Hablan al mismo tiempo y se entienden. Ayer estaba parado, llegaron 2 señoras a hablar conmigo. No. Me tuve que salir de en medio porque 3 minutos más y me dan daños irreversibles al cerebro. Qué impresionante. Pero ¿por qué la mujer habla? Antropológico. ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? Comprobado en neurociencia. Por una razón muy simple. Las mujeres educan. Si tiene 10 hijos, con el 10º hace la misma labor que hizo con el primero. Y le empieza a decir, esto se llama tarjeta, eso se llama árbol, eso se llama foco, ese huevón que ves allá es tu papá. Y habla todo el día habla. ¿Y cuántas veces te repitió tu mamá? Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Haz la tarea. ¿Cuántas veces dijo mamá? Báñate. ¿Cuántas digo? Vamos a misa. Pues, obviamente, hasta el cansancio. ¿Hasta qué mamá te convenció de algo? Fíjense, muy importante lo que voy a mencionar ahorita. Nosotros vivimos de acuerdo a las convicciones que tenemos. Yo soy católico porque estoy convencido. Yo me baño porque estoy convencido. Pero hay convicciones que te favorecen y hay convicciones que te pueden dañar para toda la vida. Por ejemplo, la mamá que le dice a su hijo, eres un pendejo. No, eres un huevón, igual que tu padre. Es más, lo vas a superar. Y luego se casa con una mujer que le dice, tu mamá ya me lo decía que eres un huevón. Y lo supera. Imagínate a Jaimito, vamos a utilizar un personaje que se llama Jaimito. Un chiquito de 7 años de edad. Imagínate que desde que tiene uso de memoria, porque de razón pocos la tenemos, de memoria, escucha a su mamá que le dice, hijo mío, venimos a un valle de lágrimas, venimos a sufrir, la vida es dura y difícil. Y ve a su papá en la mañana que sale con una cara de pujido y pregunta a Jaimito, ¿a dónde vas, papá? Y le contesta, a trabajar, hijo mío. Y luego se lo llevan a misa. Y el cura le dice, y lo pagarás con el sudor de tu frente, naciste culpable, toma tu cruz. Y Jaimito así, ay, no me dice. Y luego llega en la noche y papá llega con doble cara de pujido, doble. Con el cuello por acá, pero papi, ¿de dónde vienes? De trabajar, hijo mío. ¿De qué está convencido? Que el trabajo es una auténtica desgracia, pero una auténtica desgracia. O sea, realmente, ¿quién nos ha creado las convicciones, buenas y malas? Mamá. ¿De qué deberíamos llevar el apellido? De mamá. Ustedes hagan la prueba mañana, o sea, y es algo impresionante. Mañana cuando lleves a tus chicos a la escuela, al niño, no lo lleves como siempre, jaloneando, y órale, apúrate. El niño, para él es una desgracia ir a la escuela. Es un castigo ir a la escuela. A partir de mañana se lo vas a repetir hasta el cansancio y vas a ser triunfador y sonriente y va a ser un día excelente y naciste para triunfar. Claro, la primera vez que lo hagas va a decir, pinche vieja ya enloqueció. Pero si insistes y le vuelves a repetir al día siguiente y adelante y ánimo y entusiasmo, corres un riesgo enorme, tener un hijo triunfador. Por eso, señores, algo que es muy importante. Fíjense muy bien, si un padre y una madre le dan todo
todo a su hijo a cambio de nada, ¿saben qué van a hacer? Un huevón graduado. ¿Sí? Porque el tipo va a quererlo todo y no va a dar nada. ¿Y tú cómo fuiste educado? Para ser huevón. Muchas gracias. Entonces, ambas cosas. Hay que amar en forma incondicional y forma condicional. Octava diferencia. ¿Qué diferencia existe entre la fuerza y la resistencia? Miren, por el ADN natural del hombre y su evolución, por haber sido cazador y demás, el hombre es más fuerte, o sea, vigor de fuerza. Pero por la naturaleza de la mujer, ella es más resistente. Por ejemplo, ¿quién cree que tenga más resistencia para soportar el dolor? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Los hombres somos recollones, nada más vemos una jeringa y temblamos. Si Dios hubiera querido el control natal, natural, ese don nos lo da a los hombres. Hubiéramos tenido uno y por pura vanidad. Pero la mujer verdaderamente tiene una fortaleza de resistencia. La palabra es resistencia. El hombre tiene fuerza. Hay actividades que son propias del hombre. No sé, ser bombero, ser policía, etc. Tiene más fuerza. Pero la mujer tiene mucho más, pero mucho más resistencia que el hombre. Es más, cuando ustedes lo ubican, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace 50 años, los hombres norteamericanos estaban en la guerra en Europa. Entonces pusieron a las mujeres a cubrir los puestos en las fábricas donde estaban los hombres que se habían ido a combate. Bueno, hasta la fecha, hasta el año 2004, no han logrado la productividad que lograron las mujeres en el medio fabril. ¿Por qué? Porque la mujer es, por supuesto, más resistente. Ahora, las ciencias, el arte, las matemáticas, la música, fíjense, estoy diciendo la ciencia, el arte, la música, uno es con E y otro es con la, porque no tienen sexo. No tiene sexo ni las matemáticas, ni la biología, ni la química. Cualquier ser humano, hombre o mujer, lo puede desarrollar. Por eso es muy importante entender la diferencia. El hombre tiende a la fuerza, la mujer a la resistencia. Novena diferencia. Por favor, escúchenme. Siempre nos han metido el rollo de que nacimos para ser perfectos. Mentira. Eso es una mentira absoluta. ¿Por qué? El ser humano, ¿quién tiene el ISO 9000 del ser humano perfecto? ¿Qué es ser perfecto a lo musulmán? Les voy a dar un ejemplo. Ser perfecta a lo musulmán. Todas las niñas entre 10 y 12 años, el 90% de las mujeres musulmanas son castradas. Les cortan el clítoris para que sean más perfectas como mujeres. Fíjate qué salvajada. ¿Qué es ser perfecto a lo judío, perfecto a lo latinoamericano, perfecto a lo gringo, perfecto en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XXIV? ¿Quién tiene esa definición? Nadie, no existe. Teilhard de Chardin, jesuita, un gran pensador, un antropólogo católico, apostólico y romano, rompió este paradigma cuando dijo: Dios es infinito. Si la mujer y el hombre son a imagen y semejanza de Dios, nacimos ¿para qué? Para ser infinitos. Por ejemplo, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? 29 letras. 29 letras. ¿Cuánto se ha escrito con esas 29 letras? Y la pregunta de reflexión, alerta por favor, ¿cuánta literatura falta aún por escribir? ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? 6 cuerdas. ¿Cuánta música se ha compuesto? ¿Cuánta música falta aún por componer? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? 4. ¿Cuánta música falta por componer? Infinito. ¿Cuántas teclas tiene un piano? 84. ¿Cuánta falta aún por desarrollar en la música clásica? Es infinito. Entonces, ¿qué es el ser humano? Lo decía Teilhard de Chardin. El infinito es Dios. Y el ser humano está llamado a ser infinito igual que Dios. Dios es infinito. Es una inmensidad enorme. Y el ser humano está llamado precisamente a la infinitud. El ser humano, por favor, anoten, nace para ser infinito, no para ser perfecto, nace para ser infinito. Yo te pregunto a cada uno de ustedes, de las 40,000 personas presentes, yo les pregunto, ¿hasta dónde puedes llegar? Tú no lo sabes. ¿Qué puedes realizar en tu vida? No lo sabes. ¿Por qué? Porque tienes un mundo de posibilidades, infinitud tienes para lograr tus sueños se conviertan en realidad. Como infinitos pueden ser tus sueños.
Como infinito fue pensar en vencer la rabia, o tener una bombilla eléctrica, o llegar a la luna, o lograr la libertad de nuestras naciones. Infinitos, infinitos, infinitos. Los seres humanos nacemos ¿para qué? Para ser infinitos. Ahora bien, aquí es un concepto central de esta charla, de esta reflexión. La mujer nace líder. La mujer es un líder natural. Miren, los gringos se han desvanecido los sesos tratando de sacar las características de un líder. No existe tipología. Líder, por favor anoten, puede ser bueno o malo. Pero ¿qué cualidad tiene el líder? Tiene poder. Muy importante, poder. Aunque el tipo rebuzne y parezca asno, pero si tiene poder, es líder. Sencillamente puede dar o quitar. En un momento dado, ayer estaba con los magistrados. Un magistrado es un líder, ¿por qué? Porque te puede condenar o te puede dar la libertad. Tienes el poder de dar. Y obviamente, fíjense ustedes algo que es muy importante. ¿Qué es la primera? Les voy a hablar de las 3 funciones universales de un líder. 3 cosas hace un líder. No importa sector público, sector privado, en una iglesia, en un campo deportivo, 3 funciones. Número 1, un líder satisface necesidades. Seguimos al líder que nos va a satisfacer nuestras necesidades, que nos va a dar de comer, o que nos va a llevar drenaje al barrio, o nos va a dar agua potable. Esa necesidad que tenemos nos hace seguir a un líder. Por supuesto, estábamos en Arequipa el día de ayer, había un paro, y obviamente había un líder, y lo seguían a ese líder porque iba a satisfacer una necesidad. Entonces lo primero es satisfacer necesidades. Número 2, resolver problemas. Aunque ustedes no lo crean, todos nuestros políticos son nuestros empleados y los contratamos para que resuelvan problemas. Desafortunadamente la mayoría nos meten más problemas. Estaba el otro día en un programa de televisión en México, en Monterrey, y me preguntaron, oiga, ¿qué sugerencia le da a los políticos de nuestro país? Y si se me ocurren varias cosas, dije. Número 1, que renuncien. Me dijeron algo más práctico, que se levanten tarde, entre 9 y 10 de la noche. Me dijeron, ¿por qué? Para que tengan menos tiempo de hacer cojudeces. Un líder, pues, ¿es para qué? Para resolver problemas. Y número 3, número 3, que es esencial, y tal vez es el más difícil de alcanzar. Es donde se llega al liderazgo superior, es dar significado. ¿Qué significa dar significado? Darles un por qué vivir, darles ideales, darles realmente algo por qué luchar en la vida, darles una misión a un ser humano. Vean ustedes a la mujer. Número 1, ¿qué hace? Satisface necesidades. Al niño lo primero es, lo tiene que atender, si no se le muere, se le va. Yo les pregunto a las mamás presentes, fíjense la reflexión, ¿cuánta caca han lavado? ¿Cuántos vómitos han lavado? Una enormidad, bárbara. ¿Satisfaciendo qué? Necesidades. Número 1. Es más, el niño reconoce la voz y sabe que es sinónimo de alimento, es sinónimo de limpieza. Entonces empieza obviamente a dirigir, ese escuchar la voz de mamá, ya lo tiene como un radar, sabe que esa voz es proveedora y protectora. Número 2, la mamá se la pasa resolviendo problemas, haciendo tareas, yendo a juntas en el colegio, haciendo el desayuno, resolviendo problemas. Pero lo más difícil es darles precisamente un significado. A ver, señores. Segunda diferencia, número 2. Siempre nos han dicho que la mujer es una tentación. Le vemos el hardware, es una tentación. A ver, yo les pregunto, señoras que están aquí presentes, mujeres solteras, casadas, ya no hay divorciados ni divorciadas, ahora son solteros reciclados, o sea, para que entendamos cómo ha cambiado el lenguaje. Yo les pregunto, realmente, ¿cuántas veces al año una mujer puede dar a luz un hijo? ¿Cuántas veces al año? Una. ¿Y los hombres cuántas veces pueden embarazar a una mujer en un año? Algunos hasta varias veces al día. Entonces, ¿quién es el promiscuo, el hombre o la mujer? Pues obviamente el hombre. Ustedes lo van a ver más a continuación por qué lo hacemos los hombres. O sea, tenemos un detonador genético que nos lleva a eso. Bien, número 3. Siempre se ha hablado que las mujeres tienen un sexto sentido, como que son adivinas.
Las mujeres tienen en su ADN, ya lo traen, tengan hijos o no, traen un sexto sentido. ¿De dónde viene este sexto sentido? Cuando la mujer pasa ese proceso mágico y maravilloso de la maternidad, resulta que como el niño no habla, él no puede comunicarse, entonces ella empieza a adivinar. Y le empieza a adivinar si le duele la muela, si le duele la encía, si le duele una piernita, si tiene calentura. Y como el niño no habla todavía, balbucea, la mamá se empieza a entrenar como adivina. Y entonces empieza a desarrollar lo que se llama su sexto sentido. Les voy a hacer una aclaración, señoras. A veces se van al extremo. Creen tanto en su sexto sentido que de repente les dan unos ataques de celos cuando no ha sucedido nada. Condenado, este me está poniendo el cuerno, como que me late. Pues te late más, pero no has hecho nada. Si no lo has visto, no, yo ya lo siento. Tengo una esmeralda en la mano y te digo, oye, tengo una esmeralda en la mano. ¿Qué me dirías? A ver, muéstramela. Pero la mujer no lo ve, dice, no, sin verla. Yo sé que este desgraciado me está poniendo el cuerno. Entonces los celos ven muchas veces cosas que no son ciertas. Cuidado con este sexto sentido. Cuarta diferencia. ¿La mujer es competitiva o es cooperativa? Fíjense bien, competitiva o cooperativa. ¿Cuál es el origen del hombre en su ADN? Es un cazador. Hace 170,000 años cazando, 50,000 años el Homo sapiens cazando. Salíamos a cazar. La mujer, ¿qué hacía? Recolectar. Ella guardaba, almacenaba. ¿Ustedes creen que actualmente la mujer sigue almacenando? Claro, la mujer es la que precisamente busca el ahorro, trata de hacer un acopio, sigue siendo una cooperativa, es una recolectora, guarda por si este huevón se va. Díganme si no es cierto. Y además les quiero decir, aquí en este país, como en el mío, el 50% de las madres son solteras. O sea, el huevón se fue. O sea, no tuvo la responsabilidad de ser proveedor. Es algo que es muy importante. Todos los hombres tenemos una misión en la pareja. Tenemos que ser proveedores de nuestra familia. Pero hay muchos que les vale y se largan y se le olvidan de eso. Cuando la mujer es cooperativa, el hombre es competitivo por naturaleza. ¿Quién protege al pequeño? Por supuesto, la mujer. No hay una posibilidad en 1,000,000, escuchen bien, una posibilidad en 1,000,000 que un niño pueda sobrevivir si no hay alguien que lo asista en los primeros 2 años de vida. Se muere, queda abandonado, se nos pierde ese pequeño. Bien, cuarta diferencia. En la pareja, fíjense, mujer y hombre, ¿quién es la parte práctica y quién es la parte administrativa? La parte espiritual. ¿Quién es el hombre o la mujer? ¿Quién será la práctica o el práctico y quién la parte espiritual? ¿La mujer, ustedes creen, será práctica o espiritual? A ver, ¿qué creen que sea, espiritual o práctica? Díganlo. La mujer es eminentemente práctica. El hombre es básicamente espiritual y se los voy a mostrar a continuación. La mujer tiene un pensamiento en red. ¿Qué significa pensamiento en red? La mujer puede pensar en 10 cosas diferentes en forma simultánea. Está en la cocina, está cocinando, está escuchando la radio, está hablando por teléfono, está regañando al chamaco, está sacando al perro, todo al mismo tiempo. El hombre es focal. El hombre nada más nos concentramos en algo nada más. Hagan la prueba. Dale tu hijo, bebito, dáselo a papá. Cuando lo toma el hombre, el bebé, se queda hecho un pendejo y ya no sabe qué hacer. Haz algo, no puedo. Porque los hombres somos focales, nada más podemos hacer una a la vez, no podemos ver la tele y tejer. Es más, cuando nos echamos en reversa en el coche tenemos que bajar el radio. Somos focales. Por ejemplo, la mujer es mejor administradora en cualquier empresa. Administra mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene ese pensamiento en red. El hombre es más focal, es como los chefs de cocina. Son hombres porque se focalizan en un plato, nada más. Entonces, por supuesto, aquí viene la parte, ¿por qué las mujeres rezan? ¿Por qué la espiritualidad, ese rezo de la mujer? Porque es práctica. Está diciendo Dios, ay Dios mío, por favor, ubica este cojudo, te lo pido. En profunda oración, ubica el desgraciado. El hombre que es soñador, toda la vida estamos pensando en comprar un coche, en poner una empresa, en hacer un viaje, es el sueño.
Cuando llegué a la ciudad de Brujas, en Bélgica, me llamó mucho la atención una escultura enorme en una fuente, en la cual el hombre está viendo así al horizonte, la mujer está de rodillas tomándole una pierna y un montón de chamacos atrás, como diciendo, ¿a dónde vas, huevón? A conquistar las Indias. ¿Cuáles Indias, pendejo? ¿Y quién va a mantener a esos chamacos? A ver. Entonces, ¿qué resulta? La mujer obviamente es una mujer que utiliza mucho más el lado izquierdo del cerebro, es administradora natural. Miren, por ejemplo, el hombre es muy buen contador. Los contadores hombres somos fenomenales. ¿Por qué? Se focalizan. Están checando sus cuentas, están cuadrando las cifras. Es más, cuando les concilia todo, no. Sienten tal felicidad que tienen como un mini orgasmo emocional. ¡Yes! Porque son focales. Somos focales. Aplaudan si quieren los contadores que están presentes. Ha de haber un montón de ciencias económicas. Bien, la mujer, fíjense bien, voy a la sexta diferencia. ¿Es auditiva o es visual? Escuchen bien. ¿La mujer es auditiva o es visual? Fíjense muy bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una experiencia. Quiero que se imaginen, el lado derecho del cerebro es imaginación, que se imaginen ahorita a un hombre alto, rubio, estilo Marlboro en su caballo, ¿sí? Y que canta más o menos así, a ver si identifican la voz. Un lucero azul y no estabas tú. ¿Y cuántos están enamorados de ella? Pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque la mujer es auditiva. Si escucha lo adecuado, afloja. ¿Cómo ves? Y el hombre es visual. Ustedes ven a un grupo de hombres, escuchan unos tacones y todos los hombres volteamos. Somos visuales. Obviamente, ¿por qué la mujer tiene que cambiar de peinado, cambiar de blusa, de bolso, de todo? ¿Por qué? Porque el hombre es visual. El hombre siempre así, anda nada más como a la cacería, buscando. ¿Sí? Y la mujer tiene que estarse arreglando. Por supuesto, aquí hay una cosa que es muy importante. Fíjense muy bien. A las mujeres les recomiendo algo. En la mañana no se arreglen, decórense. De verdad, el hombre es visual. Pónganse guapas, hermosas, preciosas. No se trata de dinero. Se trata de que tu hombre es visual. Y por lo tanto, tienes que estar consciente de que él siempre va a estar así, visualmente. Hay señoras, no. Los domingos sobre todo, qué facha. Es el día de la facha nacional. Se pone su bata original de hace 15 años. Se le ven todos los mondongos en cada lado. Utiliza unas medias coloradas desteñidas cuando su marido jugaba fútbol hace un montón de años. Trae unas pantuflas que parecen de charol, pero eran de peluche. Y es un chalecito morado para el frío. Con su escoba volando por toda la casa. Y le pregunta al marido, ¿no te vas a arreglar? No, porque hoy no viene nadie. Dice, yo soy nadie, pendeja, no sé, para empezar. Luego, fíjense, aquí viene, es interesantísimo. ¿No han escuchado esas casas que tienen doble piso y de repente están los dos señores solos y la señora está allá abajo y se oye un ruido y el marido grita, ¿quién anda ahí? Y contesta la mujer, nadie, soy yo. Fíjense, la señora nadie vive ahí. Entonces, por favor, señoras, arréglense, pónganse guapas, sean coquetas. Una mujer que no es coqueta, que no se arregla, que no es así. La belleza interior se expresa en la belleza exterior. En la mañana, cuando te arreglas, vete en el espejo y di, este es el empaque adecuado. Traigo el empaque correcto para el contenido. Imagínate que vas a comprar un perfume Paloma Picasso o Chanel y te lo dan en una cubeta de chacachaca. Pues no te lo vas a creer. El empaque es importantísimo. Ahora, voy con los señores. Señores, la forma que nosotros necesitamos conquistar a una mujer, aunque no lo crean, las palabras se las lleva el viento. No, es importante las palabras. La mujer es auditiva. Es la mujer que le pregunta a su marido, oye, mi amor, ¿me amas? ¿Y por quién crees que trabajo, cojuda? Dice, desgraciada contestación. Desgraciada, o sea, sin gracia. A la mujer hay que hablarle, tenemos que rescatar el lenguaje.
Tenemos que realmente hablar con ellas. Imagínense ustedes, les voy a leer un documento en la cual se llama, imagínate que una persona que anda de viaje, anda en Lima, le habla en la noche a su mujer y le dice: oye, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Sensacional, estamos trabajando muy fuerte, pero no me podía dormir antes que te confiara un secreto. Dice la mujer: ah, este ya me puso el cuerno segurísimo, ¿sí? A ver, dime, ¿cuál es tu secreto? Y el hombre aquel dice: mira, te voy a confiar un secreto. No podré jamás dejar de pensar en ti. ¿Cómo olvidar a mi cómplice, compañera, amante y amiga de mi existir? La vida ha sido un caminar todos los días contigo. Continuidad y sorpresa ha sido a cada instante a tu lado. Tú que me acompañas a cada instante, te quiero confesar y susurrar mi gran secreto. Te amo. Encontré una estrella que cayó del cielo con 1000 destellos que escapan de mis manos como luciérnagas, centinelas, lucecitas que alegran mi corazón, que iluminan mi existir. Amor, jamás te podrás escapar, porque decidí por siempre para ti vivir. Mañana temprano te volveré a encontrar, porque al despertar descubro que habitas en mi corazón, y aun cuando no estés, tu mano vuelvo a estrechar, descifro tu andar, te dibujo en la espuma, con mis huellas marco en la arena un camino que no se borrará jamás, ese sendero que me lleva al encuentro de tu amor. Te confieso un secreto más. Nunca podré dejar de amarte. Y dirán ustedes: ah, pero qué cursi es Miguel Ángel. El día que te digan eso, se te caen los bloomers, me cae. ¿Por qué? Porque la mujer es auditiva. Miren, por favor, esta noche si vienen con su pareja, invítenle a cenar. Pero no le inviten a cenar un mondongo o un pinche pollo frito y todo feo. Una bonita cena. Y háblenle a su mujer, díganle cosas bonitas, es auditiva. Señora, si el señor no quiere hablar, dime algo, huevón, pero dímelo. Que hable. Es algo que es fundamental y esencial. Séptima diferencia. ¿El amor auténtico debe ser incondicional o condicional? El amor auténtico debe ser incondicional o condicional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Incondicional, sí o no? ¿No escuchó? ¿Sí? Vamos a romper un paradigma. El amor tiene que ser incondicional y también condicional. Ambas cosas son importantes. Miren, yo hace muchos años le rezaba a Dios pidiendo que me mandara la mujer más buena del mundo, pero buena. Me mandó a la más buena de todas, me mandó a la Madre Teresa de Calcuta. Más buena no puede ser. Y Teresa de Calcuta me dio lecciones, y yo le pregunté alguna ocasión a la madre, porque la veía, fíjense nada más el paradigma que rompe Teresa de Calcuta, por eso la van a hacer santa, rompió un paradigma. Ella no iba a la India, no vivía en Calcuta para evangelizar, llevar la misión, llevar la palabra de Dios, no. Ella iba a tratar de ayudar a bien morir, no importando si era hindú, si era musulmán, si era creyente o no era creyente. A los más desposeídos de la faz de la tierra, a los leprosos. Gente descarnada, que se les caía la piel a pedazos, podrida, agusanada, que huelen a huevo podrido, en una ciudad donde la temperatura en verano es de 42 grados, 43 grados centígrados, 95% de humedad, moscas, una peste. ¿Y saben a qué se dedican las hermanas de la caridad? A tomar a aquel hombre, aquel agonizante, tratar de aliviarle lo más que sea posible su dolor, ya está a punto de morir, y lo arrullan, lo abrazan. Por eso yo le puse la madre del abrazo, los está abrazando, y le están cantando. En alguna ocasión veía esa escena en Nueva York, con un joven que estaba agonizando de sida, joven como de 20 y tantos años, con el cáncer del Kaposi en el rostro, ya sin pelo, comiéndose su propio excremento, y una madre abrazando y arrullándolo para bien morir. En alguna ocasión en Tijuana, precisamente en Tijuana, veíamos
cómo rescatan a los niños. En Tijuana es la frontera norte de nuestro país. Rescatan a los niños de la basura, los envuelven en un periódico y los avientan. Muchos de ellos descerebrados, con SIDA, etcétera. Y yo le preguntaba, madre, pero a ver, explíqueme, estos seres humanos agonizantes, este niño descerebrado, este agonizante de SIDA, ¿por qué lo hace? Jamás va a entender lo que usted está haciendo. Y me decía, el amor auténtico es incondicional. Cuando yo amo a alguien, basta con que yo lo ame. No me interesa si el otro me ama o no me ama. Basta con que yo lo ame. Eso es lo que se llama amor incondicional. ¿Cómo les pareció? Muy chévere, profe. Interesante, profe. Bueno, ¿Será que más de una de las cosas que se tratan ahí son ciertas, no? Y yo siempre de pronto cuando estamos ahí en la presencialidad, les digo, de pronto algunos de ustedes se acuerdan, les digo, les paso una lista para que coloquen nombres y apellidos, ¿cierto? Y generalmente siempre colocan el apellido de quién. Del papá. Del papá, ¿cierto? Y fuera de eso, de pronto uno les dice, coloquen nombres y apellidos completos. No, Humberto Castillo, ¿listo? Y no nos damos cuenta, o por lo menos digamos en las profesiones nuestras, que tenemos que tener mucho cuidado con esos nombres, porque recuerden que homónimos existen por doquier, ¿sí o no? claro que sí, profe. Y en un momento determinado, ¿cierto? Pues a nosotros sí nos afecta esa, digamos, esos apellidos, ¿cierto? Porque no es lo mismo un Humberto Castillo que un amigo de Humberto Castillo Candela, por decir algo, ¿cierto? No es lo mismo yo les digo también, ¿cuántos Carlos Rodríguez pueden haber en el directorio? N, profe. N, ¿cierto? Entonces, pero de pronto un Carlos Rodríguez Tinja acá es uno solo. Entonces, de ahí la importancia también a nosotros manejar adecuadamente las bases de datos, ¿listo? Porque recuerden que algo fundamental es que nosotros debemos tener efectivamente identificados a las personas dentro de la información que suministremos a las autoridades. Muy bien, vamos a hablar entonces aquí de lo que es ese ciclo de la obligación tributaria. Y entonces empezamos con creación. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? 2 puntos. Creación. Se crea, coma, cuando la ley que crea el tributo establece de manera abstracta los lineamientos generales que van a regir ese nuevo tributo que se está creando. ¿Y qué son? 2 puntos. ¿Quién se acuerda de los lineamientos? ¿No se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? Sí. Oiga, qué cosa tan irregular cuando uno le cambia una palabra a algo, ¿no? Colóquenlo ahí nuevamente entonces, y que son, entre paréntesis, el hecho grabado, coma, los sujetos pasivos, coma, las bases grabables, coma, las tarifas, coma, y los aspectos temporales y espaciales. ¿Listo? Ya no les vuelve a olvidar, ¿sí o no?
Haremos lo posible. ¿Estamos claros hasta Profe, ahí? repita, profe. Entonces, ¿qué te repito? ¿Los lineamientos? Sí, dice el truto que se están creando y que son el hecho Entre paréntesis grabado. coloca el hecho grabado. No se les olvide que ustedes tienen una tarea que ya se les está acercando el tiempo del cumplimiento, ¿no? Muy bien. ¿Cuál, profe? El hecho grabado. ¿Cómo así que cuál? Recuerda que el primer día les dije, ustedes póngale un doble asterisco a esto del hecho grabado porque es un trabajo que tienen que presentar en equipo. Y yo pensé que ya se habían reunido y habían leído mucho. Pues, mejor dicho, bueno, esto va a ser No, interesantísimo. Entonces pónganse de acuerdo. Pues, espere, termino de decir y ya volvemos y veo las caras y les digo. Entonces decimos el hecho grabado, coma, los sujetos pasivos, coma, las bases grabables, coma, las tarifas y los aspectos temporales y espaciales. ¿Listo? Y estoy hablando de la creación. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Recuerde que cuando les hablé de cuando les hablé del famoso contenido programático, les dije que en la unidad ustedes iban a trabajar con algo que se llamaba el hecho grabado. Y les di 4 aspectos a considerar. ¿Correcto? Mírenla el primer día de clase otra vez allá en sus apuntes y se acuerdan a ver cuáles son los aspectos a tener en cuenta. ¿Quién los tiene? ¿Qué pasó con ¿Dónde está mi tocaya? Ah, aquí está. Aquí estoy, profe. Listo, mi vida. ¿Tienes? ¿Sí? ¿Tomaste nota? Definición, estructura del hecho grabado, desarrollo en el tiempo del hecho grabado y la base grabable. Eso es correcto. Listo para todos. Entonces, ¿qué dijimos? Que la idea es que entre todos, como no son sino 8, ¿cierto? Hagamos un trabajo. Un trabajo donde ustedes lo van a ¿cómo se dice esto? A configurar. Y obviamente, pues la idea es que eso sí cumpla con esas normas APA. Les decía, hay que leer. Por eso se los coloqué desde el principio. Menos mal que me acordé ya en la clase número 13, porque si no, llegamos a cuando tienen que presentarlos y no están. ¿Listo? Entonces, en la medida, ustedes ya también, Gracias, allá en la... señora. Menos mal que no fue en la 19, sí. Allá en la plataforma, ustedes van también a encontrar ese contenido y en el contenido ustedes van a ir viendo el avance que vamos teniendo de la materia. ¿Listo? Para que tengan ahí, porque yo les digo 2 días antes, listo, ya antes, pasado mañana ya tienen que presentarlo o mañana. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Señor. Recuerde que la otra también, así que la motivación que les dije es que, y en realidad tengo que decirlo solamente, ¿cierto? De este trabajo que yo generalmente cuando estoy en la parte de derecho tributario lo coloco, ¿cierto? O uno similar, es unas personas que trabajaron muy bien. Eran, si mal no me acuerdo, 42 contadores y 44 administradores. Pero ellos todos se unieron e hicieron un trabajo excelente porque demostraron que sí se podía trabajar en equipo, ¿correcto? Obviamente, como todo, pues tocó, entre ellos nombraron una persona que era la que iba a dirigir todo el proceso. Eso también lo pueden hacer ustedes, ¿correcto? Porque la idea también es que ustedes, pues a la final van a presentar ese trabajo que hicieron, ¿cierto? Y obviamente, pues ahí habrán muchas cosas que son interesantes compartir entre todos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Además, no se les olvide que por la misma condición de ustedes de ser líderes por naturaleza, ¿cómo la vieron? Allá les eché el mensaje, ¿sí o no? El subliminal. Entonces, ustedes pueden ya decir, bueno, vamos a organizar esto de esta forma, lo vamos a hacer así. Ustedes son los que dicen. Lo importante es que sí tienen que hacer un trabajo, ¿cierto? Ahí se les va a abrir una carpeta, siquiera un día o 2 días antes para que suban el trabajo, ¿correcto? Y la presentación lo hacemos posteriormente. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Otra cosa que busco ahí es que ustedes ya estamos en quinto, ¿cierto? Y comencemos a mirar o a darle importancia, ¿cierto? Digamos, a esa profesión que estamos estudiando cada uno de nosotros, porque me parece muy interesante, ¿cierto? Porque recuerden que una de las
de los trabajos que tenemos que hacer nosotros muchas veces es hacer una presentación de los estados financieros, ¿cierto? Estoy hablando tanto del administrador de la organización como del contador, ¿cierto? A una junta directiva o a una asamblea de accionistas, dependiendo la actividad económica en la que nos estemos desempeñando. Entonces, eso nos comienza a dar como un poquitico más de seguridad a nosotros mismos. ¿Estamos? Estamos. Entonces, ahí está. Ahora sí, estamos claros todos. ¿Qué se me hizo Laura Carolina? Ah, ¿qué tal? Para todos estamos claros. Estoy, Por lo menos profe, hágame sino una que seña. No, aquí estoy, yo siempre estoy. Sí, sino que hoy profe, es yo que se me también. Lo cae, que pasa es pero que a bueno, veces uno enseguida. se demora en activar el micrófono. Ah, no. Pero de todas maneras, no, lo que les digo es que me hagan una señita o alguna cosa como para yo estar ahí, decir, estas viejas me pusieron cuidado. ¿Listo? Eso, ve aquí Valentina, y está Viviana. Eso, así me gusta, ¿cierto? Porque, ¿saben por qué? Es porque como de pronto no nos estamos viendo el rostro, cara o fachada, entonces yo no sé si me escucharon o no, entonces por eso es que a veces hago la pregunta así, por si se ha ido el sonido, y es eso, no porque las esté molestando tanto, y es también para ver si no se me han dormido todavía. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Así Bueno, es, muy profe. bien. Entonces ahí ya tienen ahí ya su el recordar y todo eso para que se pongan de acuerdo. Entonces ya dijimos, ¿cierto? Hay una creación. Vamos a la segunda, se llama nacimiento. ¿Listo? Ah, perdón un momentico, vuelvo y les recuerdo esto para que no se les olvide. Recuerde que el hecho grabado es como tal, ¿cierto? ¿Qué de las cosas que yo hago están grabadas, ¿cierto? O debo pagar impuestos, por decir algo. ¿Cuáles son los sujetos pasivos, cierto? Entonces yo debo decir, por ejemplo, si estoy hablando, se me ocurre a mí de un impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Los sujetos pasivos son todas aquellas personas que tengan un patrimonio, ¿cierto? Que tengan patrimonio, y después digo la base gravable, superiores a 5.000 millones de pesos, ¿correcto? Deberán pagar el 0.5%. Ya estoy en la tarifa. ¿Dónde? O sea, el aspecto temporal o espacial, hablo de en Bogotá, en Colombia, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. O sea, para que cubramos todos, digamos, todos esos lineamientos. Cuando nos centramos ya en la parte del nacimiento, entonces coloquemos ahí 2 puntos. Nace cuando el sujeto pasivo realiza el hecho grabado dispuesto en la norma. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es eso? Entonces, fácil. Básicamente, ya está la creación de la ley que me está diciendo cuáles son los lineamientos, ¿correcto? Pero puede ser que para mí todavía no haya nacido esa obligación. ¿Por qué? Vuelvo y juega el ejemplo del vehículo. ¿Listo? Entonces dice que todas las personas que tengan vehículo, vamos a meternos en la parte de las motos que son más hartas. Entonces, toda aquella persona que tenga motos debe pagar un impuesto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. ¿Cierto? Ya se creó la ley, se dijo, además se dice cuál es la base, desde cuánto van a ser las tarifas, etcétera, etcétera. ¿Y dónde, cierto? Ahora, la pregunta es, yo no tengo moto, ¿será que para mí nació ya esa obligación? Claro que no. No, ¿cierto? Porque una de las cosas es que dice que todo aquel que tenga moto. Ahora, la compro. ¿Listo? En el evento que la compre, ya para mí, ¿cierto? Hay un indicio del nacimiento de esa obligación tributaria. ¿Qué me hace falta ir a observar? ¿Cuál es? Ya me volví sujeto pasivo, ¿estamos de acuerdo? Porque ya compré la moto. ¿Sí o no? Pero, ¿qué me haría falta saber? La base gravable, ¿cierto? Ah, no. Todos aquellos que tengan moto cuyo valor sea superior a 10 millones de pesos deben pagar. Entonces, si yo
¿cierto? Mi moto vale 5, pues obviamente para mí tampoco ha nacido la obligación tributaria. ¿Estamos claros? Mucho. Ok. Entonces espero que la idea, pues más o menos, digamos, la redondeamos por ese lado. Vamos ahora a la siguiente. Decíamos que fundamentalmente, perdón un momentico porque si no se me pasa este. Decíamos que fundamentalmente, pues todas las personas en un momento determinado debían de contribuir, ¿cierto? Digamos, a lo que es el manejo y los gastos del Estado. A compartirles aquí una cuestión que nos habla de las fuentes y principios del derecho para que recordemos así rapidito, no son sino 13 minuticos, pero esto me les va a ayudar también. Estoy por acá. Compartimos. Comparto. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Entonces aquí tenemos fuentes y principios del derecho tributario. Entonces esperemos. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las fuentes del derecho tributario. ¿Está bien el sonido? Como fuentes del derecho tributario, nosotros debemos... ¿Sí está bien el sonido? Sí, profe, está bien. Gracias. indicar que son aquellos medios a través de los cuales se pueden crear normas jurídicas en el sistema, dentro del cual producimos diversos efectos jurídicos, en este caso los efectos de pagar los impuestos al Estado, ¿no? La relación entre Estado y contribuyente. A través de estas fuentes nosotros podemos indicar que se crean normas o norman situaciones jurídicas que antes no estaban reguladas. Del mismo modo pueden derogar normas tributarias o reemplazarlas, como también sustituir las normas existentes. Estas fuentes del derecho tributario tienen que ver mucho con las fuentes del derecho, ya que van a ser la base doctrinal y legal para la generación de nuevas normas. Estas fuentes del derecho tributario son, en lo que podemos indicar nosotros, están establecidas dentro de las disposiciones constitucionales, las normas constitucionales, los tratados internacionales que suscribe el Perú, las leyes tributarias que tenemos en la actualidad, así como también las leyes orgánicas de las entidades que generan tributos, como los decretos supremos que emite el Ministerio de Economía, la jurisprudencia que va otorgando la Corte Suprema y las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal, y también la doctrina, cuya parte básica es el desarrollo de las nuevas concepciones del derecho. Estas fuentes del derecho tributario nos van a servir para seguir generando nuevas normas, para seguir regulando las situaciones de los hechos que de repente no están previstos en la norma jurídica. Son muy importantes para el desarrollo del derecho, así como también para el desarrollo del derecho tributario. A continuación vamos a estudiar los principios que rigen al derecho tributario. Esto se empieza con el principio de legalidad que se encuentra señalado en el artículo 4 del título preliminar del Código Tributario. Este principio de legalidad nos va a señalar que la creación de las normas obedece al cumplimiento de las facultades que ha establecido la Constitución Política sobre la creación de las mismas. Esta creación de normas tributarias van a ser regidas a través del otorgamiento de leyes que emita el Congreso de la República o también el decreto legislativo que emita el Poder Ejecutivo.
tiene que mantenerse este principio de legalidad conforme establecen las teorías que señalan la creación de normas jurídicas obedece también a la acepción del que va, en este caso, a sufrir los efectos jurídicos de dicha norma. Por eso es que el Congreso de la República es la entidad encargada de la emisión de normas de carácter tributario, toda vez que son ellos los que representan a la nación peruana, y la nación peruana es sobre la cual va a generar la aplicación de estos tributos. Obviamente que el principio de legalidad también va a responder a conforme establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, la misma que señala que los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. Por otro lado, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo tiene carácter confiscatorio. Esto genera el análisis también colateral de los demás principios tributarios. El principio de no confiscatoriedad está referido a que los tributos no pueden generar un desmedro en el patrimonio de los contribuyentes. Este principio va relacionado a la protección de la propiedad de las personas, sean naturales o jurídicas, ya que va a generar un impedimento legal al Estado de generar tributos que sobrepasen sobre todo la capacidad de pago de nuestros contribuyentes. El siguiente principio es el principio de igualdad. Este principio de igualdad asegura que todos los contribuyentes que pertenezcan a la población económicamente activa tengan que realizar el pago de sus tributos en forma equitativa, de acuerdo a la condición que se encuentran. El doctor Jorge Bravo Cuchi señala que el principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en la misma situación económica y en la forma simétrica o desigual en aquellos sujetos que se encuentran en situaciones económicas diferentes. Como entendemos, pues nos tendremos que basar a que la norma tributaria debe ser generada siempre sobre la cuestión de equidad e igualdad. A un mismo hecho se debe generar un mismo derecho, es decir, el Estado debe mantener un equilibrio dentro de su sistema financiero. Entonces, a mayor cantidad de ingresos, el Estado otorgará ciertos beneficios, así como también ciertas obligaciones a los contribuyentes, los cuales, al generarse en una misma situación, deben gozar de los mismos derechos. El otro principio que protege y en este caso guía al derecho tributario es el principio al respeto de los derechos fundamentales. Si bien es cierto, este principio del respeto de los derechos fundamentales no es conocido más como un principio, sino más bien como un acto adicional que el Estado ha impuesto en la Constitución Política a efecto de que a las instituciones tributarias, en este caso la administración tributaria, respete los derechos fundamentales de las personas y no genere la pérdida económica de los bienes de esta. Este principio busca limitar la potestad tributaria del Estado, ya que se va a ejercitar respetando los derechos fundamentales de la persona que garantizan la incorporación de otros principios de observancia obligatoria para el Estado. El siguiente principio que vamos a desarrollar es el principio de capacidad contributiva. Sobre este principio de capacidad contributiva, tenemos que tener presente que el Estado va a imponer ciertos tributos y gravámenes a las personas que vayan ejerciendo o que vayan obteniendo riqueza, que se exteriorice su riqueza. El principio de capacidad, otro principio que vamos a desarrollar, es el principio de capacidad contributiva. Francisco Ruiz de Castilla nos dice que en la aptitud económica que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias, tomando en cuenta la riqueza de dicho sujeto ostenta, impone también respetar niveles económicos mínimos
calificar como hipótesis de incidencia circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones tributarias sin exceder la capacidad de pago. Este principio de capacidad contributiva exige una exteriorización de la riqueza o renta real que tenga, en este caso, el contribuyente, que legitime la imposición. Por ello que el principio de no confiscatoriedad, que va ligado a este principio de capacidad contributiva, al fijar la medida en que el tributo puede absorber esta riqueza, subraya la existencia de capacidad económica como presupuesto de la imposición tributaria. Vale decir, en otras palabras, de que el Estado no debe generar más tributos ni cargas al contribuyente que vaya en desmedro de su economía. Este principio de capacidad contributiva, la absoluta, que es una aptitud abstracta que tienen determinadas personas para concurrir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, y la relativa, que es aquella que orienta la determinación de la carga tributaria en forma concreta. Como ustedes se estarán dando cuenta, en estas dos diferentes capacidades contributivas, tanto la absoluta como la abstracta, tiene como finalidad y como criterio común que la persona tenga la capacidad de pago para afrontar la imposición que le exige el Estado. También tenemos que desarrollar el principio de publicidad. El principio de publicidad va establecido a que el Estado debe comunicar al público las leyes que va emitiendo. Esto se genera a través de la publicación del Diario Oficial del Peruano. Una vez que una ley haya sido aprobada y promulgada por el Ejecutivo, inmediatamente esta ley se es publicada, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación o, en todo caso, en la fecha que la ley señale. Este principio se encuentra regulado en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que señala que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Si una norma, cual sea su rango, ya sea de carácter constitucional, legal o administrativo, no es publicado en el Diario Oficial del Peruano, pues no podríamos hablar de la existencia de dicha norma. Este principio de publicidad tiene como objeto el de hacer de conocimiento a todos los ciudadanos la existencia, modificación o derogación de una ley. Esto se da previamente por la aprobación por el Congreso de la República y posterior promulgación por el Presidente de la República. El siguiente principio que tenemos que desarrollar es el principio de equidad. Este principio de equidad nos indica que el tributo debe guardar proporciones razonables en relación a la presión tributaria. La equidad significa que debe existir una relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que estos se detrae para destinarla al pago de tributos. En este principio de equidad debemos hablar de las clases de equidad que existen. Tenemos la equidad horizontal, que es la que los contribuyentes, donde los contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar la misma carga tributaria, y una equidad vertical en la cual los contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva asuman menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes que posean una mayor riqueza deban soportar una carga tributaria más elevada. El principio de economía en la recaudación. Este principio desarrolla el tema de que para el cobro de los tributos no deben exceder estos cobros y trámites burocráticos el costo del tributo que se deba pagar, porque de ser así se estaría sumando como gasto tributario estos gastos administrativos. Esto nos va a llevar como consecuencia al siguiente principio, al principio de certeza y simplicidad. En este principio lo que se busca es que al crear las normas, estas deben determinar con precisión el sujeto, el hecho, la base imponible, las alicuotas, las fechas, plazos y modalidades de pago, extensiones y beneficios sobre las infracciones posibles o sanciones aplicables que genere el Estado en materia tributaria. Este principio de certeza y simplicidad lo que busca es evitar la inmensa maraña burocrática que tiene el Estado, a fin de que el Estado también vaya generando caminos administrativos más eficaces que atiendan con mayor prontitud a los contribuyentes. Bueno, señores estudiantes,
Debemos finalizar que sobre este principio el autor Ruiz de Castilla nos dice que un sistema tributario debe respetar el principio de simplicidad, ya que los tributos se debe traducir en fórmulas que son las más elementales posibles, o que sean las más elementales posibles para facilitar su entendimiento y aplicación por parte de los contribuyentes y para propiciar la eficacia de la administración tributaria. Es decir, si nosotros tenemos normas que son prácticas, que son entendibles, que no nos ponen en dificultades de interpretación, son normas que están respetando este principio de certeza y de simplicidad. ¿Estamos claros? Sí, señor, claro. Sí, señor. Observemos entonces que básicamente ese principio de la simplicidad pues siempre se ha tratado de abordar, ¿cierto? Con lo que son las guías, los manuales, y muchas veces tanto que revisan y vamos a ver, y a veces la interpretación es un poquito compleja, ¿no? Entonces tienen que comenzar a hacer aclaraciones, lo que decíamos, que de pronto por ese afán de legislar, ¿cierto? A última hora es cuando se cometen esa cantidad de errores que se han presentado en las últimas reformas tributarias, ¿no? Entonces, si ustedes de pronto, pues, uno comienza a leer la ley 1607 y la 1739 y comienza a darse cuenta, ¿cierto?, de que una cosa que se duró como, por ejemplo, hablábamos de la retención para las personas o los trabajadores independientes, y para que se aplicara, ¿cierto? Se hablaba ya que se aplicara el mismo, dejaba de aplicarse el 15-12 y resulta que duró un mes, al siguiente mes la cambiaron y entonces, ¿para qué todo ese estudio si llega y se tumba una ley o una decisión en un momento determinado con la nueva reforma? Y muchas veces no es porque no se dan cuenta, ¿no? A veces también, de pronto, como tenemos tantos parágrafos y tantas cosas en la ley, ¿cierto?, pues puede ser que un parágrafo esté dejando sin vigencia otro, y si uno no está enterado, pues puede cometer un error en un momento determinado. Entonces, lo que se busca también, ¿cierto?, es tratar de hacer eso como más simple. Hoy en día hay muchas conferencias también que hacen las mismas autoridades del impuesto, como son la DIAN y como es la Secretaría de Hacienda Distrital. ¿Estamos? Sí, señor. Y digamos que en términos generales están tratando de hacerle como una publicidad, pero pues no sé si de pronto no sean los medios que utilizan, no sean los mejores, porque mucha gente a veces como que ni se entera de pronto que hay una capacitación, se me ocurre a mí, en en el decreto tal o en la ley tal, nadie se entera. Entonces, si no se entera, pues obviamente pues no va a entender, ¿cierto?, en el momento de la aplicación. ¿Ok? Entonces, ese principio de la simplicidad nos sirve de base, ¿cierto?, para nosotros entrar al siguiente, digamos, al siguiente ciclo, ¿cierto?, al siguiente paso dentro del ciclo de esa obligación tributaria, y se llama la determinación. Entonces, por favor, punto aparte, determinación. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? Dentro del ciclo. Dijimos que se crea esto, luego está el nacimiento y ahora vamos a hablar de la determinación. 2 puntos. ¿Qué es eso? Entonces decimos que es aquella en la cual la administración tributaria ha individualizado al contribuyente y procede a liquidar lo que éste debe pagar. Punto y coma. Esta determinación
puede efectuarla directamente el Estado, o puede establecerla el mismo contribuyente, coma, pero sujeta en este último caso a una posterior verificación por parte de las autoridades del impuesto. Muy bien, entonces, ojo a eso. Cuando estamos en esta, haciendo o entramos al ciclo de la determinación, ¿cierto? O al siguiente paso, o a la siguiente etapa, pues obviamente tenemos que tener en claro que lo primero que se hace, ¿cierto? Cuando a nosotros nos dan unas fechas donde debemos cumplir, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Que sí nació la norma, que para nosotros ya nació, ¿cierto? Ese tributo que tenemos que cancelarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a determinarlo. Vamos a hablar de pronto del impuesto de renta. Entonces, yo sí debo hacer mi impuesto de renta. Entonces, digo cuáles son cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, mis costos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y me dio de pronto a pagar, o me dio que no debía pagar impuestos, ¿cierto? Que tuve fue una pérdida. Entonces, eso lo hago yo, ¿cierto? Porque soy el contribuyente. Pero la administración, ¿cierto? También ejecuta su trabajo, ¿cierto? Que es que comenzar a mirar a los contribuyentes, ¿cierto? Si estuvo o no estuvo bien hecho, ¿cierto? Esa, digamos, determinación del impuesto que en un momento determinado yo tenía que hacer. Entonces, por eso nos dice que lo puede hacer el Estado, nos dice, bueno, cuando nos llegan los avisos persuasivos, por ejemplo, mire, señor Humberto Castillo, usted debía presentar declaración con base, ¿cierto?, en la información reportada por terceros, ¿cierto? Procede a hacer, ¿cierto?, la presentación de la declaración y efectúe las sanciones y la liquidación de las sanciones y los intereses correspondientes. Entonces yo voy y lo hago, ¿cierto? Entonces me lo revisa. De pronto me dice, no, pero esto quedó mal efectuado, ¿cierto? Entonces cuando dice, ojo, yo lo hice, pero eso está sometido a una revisión. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Dentro de esa revisión, pues también debemos tener claro, ¿cierto? De pronto lo que decía, digamos, cuando estábamos hablando de lo que era la competitividad de ese sistema tributario, ¿cierto? Y dentro de ese sistema tributario, pues hay que mirar digamos, cómo es que funciona, ¿correcto? Y de todas formas quiero recordarles también esto, ¿cierto? Esa competitividad en ese sistema tributario, espérenme, para que recordemos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Que vamos a recordar aquí un segundo. El valor del conocimiento. Estamos en el restaurante. ¿El sonido? Bien, profe. ¿No? Esto no nos va a sobrar. Café San Pedro, en las jornadas de Derecho Tributario, con una brisa espectacular aquí en Cartagena, doctor Wilmar. Y unas jornadas que iniciaron básicamente con un discurso bien preparado por la presidenta del ICDT, en el cual nos habló de las tensiones que existían entre el derecho tributario, los contribuyentes y la misma economía.
y en la cual dejó de ver que su sueño era tener una reforma tributaria estructural y que Colombia avanzara desde todo punto de vista en los aspectos inherentes a un marco regulatorio completo que permitiera definitivamente la estabilidad y la seguridad jurídica. Yo creo que, doctor Wilmar, usted nos para una opinión más aún sobre lo que dijo la doctora Catalina. Claro que sí, doctor Mauricio, pues aquí desde Cartagena informándoles a nuestros suscriptores de Forum las palabras de la doctora Catalina Hoyos en su inauguración de lo que fue la sesión inaugural del evento. Digamos que en Forum ya habíamos hecho de alguna forma observaciones, incluso a raíz de los análisis de las reformas tributarias. No es extraño el anhelo que tenemos todos de una reforma tributaria estructural que efectivamente recurra a esos principios de equidad tributaria, de equidad fiscal que tanto anhelamos los colombianos. Una reforma estructural que en síntesis promueva la inversión, que facilite, digamos, la incursión en nuestra economía de los capitales extranjeros, pero que al mismo tiempo satisfaga esos deseos de igualdad y de equidad social que tanto reclama nuestro país y que indudablemente es desde el aspecto tributario donde el gobierno en esto es la redistribución de la riqueza. Estamos en el café restaurante San Pedro, en la plaza de San Pedro Claver, en Cartagena. Y quisiera darles unos datos bien interesantes que nos dio el doctor Daniel Gómez del Ministerio de Comercio. Miren, por ejemplo, nos dice, las empresas grandes tienen el 51.9% de tributación, las empresas medianas el 88% y las empresas pequeñas el 117.9%. Ahí se refleja la inequidad y la falta de progresividad en Colombia, teniendo en cuenta que esa sería la tasa efectiva de tributación. Otros datos interesantes para ustedes, nuestros suscriptores. La tasa efectiva de tributación en Perú está en el 38,2%, en Chile está en el 27,2%, en México en el 40,7% y en Colombia en el 51% en promedio. Estas tasas de tributación, la única medio parecida es la tasa de México y de hecho es la que abordó una reforma tributaria hace muy poco en México. Esa reforma tributaria también amplió, digamos, las bases gravables y tuvo como situación importantísima un aumento en la tasa de contribución. ¿Qué más escuchó usted decir del Ministerio de Comercio, mi doctor Wilmar? Decirle, doctor Ochoa, recordando, digamos, a nuestros suscriptores el concepto de tasa efectiva de tributación como aquella relación entre el ingreso que genera una empresa o el que posee una persona natural y la totalidad del tributo que debe pagar al país. Entonces, digamos que no era extraño las cifras que traía el Ministerio de Comercio, hablando, por ejemplo, de una tasa efectiva de tributación del 51% para la empresa grande que se antoja bastante alto, muy por encima de los promedios que está manejando, por ejemplo, México, y que incluso no lo mencionaron acá en este foro, pero los que manejan países como Chile o Brasil, incluso Argentina. Entonces, lo que demuestra una vez más, y eso fue tal vez de las alocuciones que se hicieron allí, la que hizo el ministro de Hacienda, en la que se hacía hincapié esa contradicción entre una tasa alta efectiva de tributación, pero un recaudo bajo. Y entonces esa dicotomía es la que tiene que resolver un sistema tributario que sea idóneo, que piense en la equidad como una alternativa para salir de esa brecha que resulta ser contradictoria, por cierto, y que nuestro país ha venido manejando y que, digamos, en voces del ministro han querido, digamos, reducir en la medida de lo posible con la tributación de las personas naturales. Se nos quejó el ministro de Hacienda, doctor Ochoa, con el recaudo de las personas naturales, que según él, pues era un recaudo que tenía una espera de un recaudo mayor a lo que efectivamente ha ingresado a las arcas del Estado. O sea que ya le podemos decir a nuestros suscriptores Forum que la meta y la idea del gobierno, no con esta, sino con las reformas venideras, es incrementar la tasa efectiva de tributación de las personas naturales. Como contradictorio, por cierto, además, aquel capítulo forma de diciembre que permite esa amnistía para las personas naturales. Doctor Ochoa, claro, parece contradictorio. El Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, dice varias cosas que nos sonaron un poco extrañas. Lo primero es que la reforma sí trajo para el tema de innovación algo importante,
y es incluir el tema de tecnología e innovación con la deducción del 175%, que ya hemos conversado en diferentes ocasiones en Fórum. También resaltó el IVA en los bienes de capital, es decir, esos 2 punticos, tan solo 2 punticos que tenemos allí en IVA por bienes de capital como deducción. Incluso se planteó por parte del mismo gobierno y en este caso por competitividad que el IVA en los bienes de capital fuera cero, es decir, que podamos llegar a cero en IVA en bienes de capital. Me pareció unas situaciones importantes. ¿Qué más nos dijo el Ministerio de Comercio? Pues el Ministerio de Comercio dice que tenemos unos instrumentos muy importantes, como es el instrumento de zonas francas, el de Plan Vallejo, la renovación de toda la estructura de las sociedades de comercialización internacional y el tema de las zonas especiales de exportación. Todos estos instrumentos, dice el ministerio, que se vieron fortalecidos con la última reforma tributaria. Nosotros no vimos un solo artículo que tuviera que ver con ello, eso nos extrañó un tanto. Nos dice también que las zonas francas han crecido y que esto se debe a las reformas tributarias. De ninguna manera, se debe a la alta presión fiscal que hay en el territorio aduanero nacional y que ha hecho que muchas de esas personas se trasladen definitivamente a una zona franca. Y esto básicamente es lo que ha pasado. Nada con las zonas especiales de exportación, digamos, adicional en esta última reforma tributaria. Sin embargo, pues la persona que envió el ministerio lo dio como uno de los temas, digamos, satisfactorios. Por el contrario, lo que ha venido pasando con las comercializadoras internacionales que prácticamente se extinguieron, con el tema de las pólizas, las que tienen que ver con minerales y lo que ha pasado últimamente en Colombia con el oro, pues ha llevado casi que al traste con estos sistemas que eran importantísimos para la exportación. Inclusive se ve en los gráficos, inclusive en los estudios que ha presentado Fedesarrollo, que los diferentes factores de crecimiento, de exportaciones reales de Colombia no son muy buenos, y vamos a ver si esta última reforma tributaria no revierte los efectos positivos que en algo dio la 1607 con la reducción a los impuestos de la nómina, tal como lo estableció el ministro de Hacienda, que dijo ser una gran reforma con grandes beneficios. Sí, doctor Ochoa, mire que importante señalar lo siguiente, y por eso en Fórum quisimos de una forma, digamos, informal, en esta noche cálida En Cartagena, pues traer a colación apuntes, lo que plantea el representante del Ministerio de Comercio, que coincidimos. No es tanto que las reformas tributarias, valga decir ley 1607, ley 1739 de los últimos 2 años, hayan incidido en la creación real y efectiva de incentivos a las zonas francas. Por el contrario, lo que se ha visto, como usted lo plantea muy bien, es que no ha habido ese incentivo, y por el contrario, digamos, el mercado internacional cada vez presiona más al gobierno colombiano para que evite en lo posible dar esa serie de incentivos que el gobierno solía dar con las zonas francas, amén de los acuerdos de libre comercio que ha venido suscribiendo el país, doctor Ochoa. Un importante número de acuerdos bilaterales en materia comercial que, digamos, han frenado un poco las expectativas del gobierno en cuanto a la conservación de beneficios, como en el caso de las zonas francas. Hablemos también de competitividad. Sucede que sobre el tema de competitividad, pues se dijeron varias cosas importantes. Muy bien, entonces si recordamos, ¿cierto? Fíjese, digamos que ahí, dentro de las interpretaciones, los que hacen los versados de la materia, ¿cierto? La cuestión de la simplificación de lo que no es las normas, ¿cierto? La simplicidad siempre se está viendo afectada, ¿sí o no? Porque se toman unas decisiones, ¿cierto? Y muchas veces, pues lo que hacen es que confunden al contribuyente. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo y repito, dentro de ese ciclo, ¿cierto? Esa determinación es importante, sí, pero es importante que todos las conozcamos, ¿no? Y que la estemos interpretando de una manera adecuada. Entonces, bueno, tenemos nosotros creación, nacimiento, determinación, ¿correcto? Y vamos entonces a entrar a la cuarta etapa, que es la extinción. La extinción de esa obligación tributaria. ¿Listo? Decimos 2 puntos. Es dar por terminada la relación
entre el Estado y el contribuyente. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, ¿cierto? Como todo, recuerde que a nosotros nos enseñaban por allá, los viejitos, el ser humano, ¿cierto? Nace, crece, se reproduce y muere. Ahí estamos, ¿sí o no? Entonces hablamos de creación, nacimiento, ¿cierto? Determinación y extinción. Muy bien. Pero en el caso de la obligación tributaria, tenemos que esa extinción se puede hacer de diferentes formas. ¿Listo? Y entramos entonces a la que es la, pongámosle punto aparte, pago. Y decimos, puede hacerlo, o el contribuyente puede hacerlo en algunos tipos o clases de impuestos. Esa persona establecida en la ley tributaria. En los impuestos denominados directos. Si quieres, subrayen eso sí, directos, ¿cierto? Impuestos directos. Punto y coma. Sin embargo, existen impuestos indirectos o al consumo en los cuales los contribuyentes o personas establecidas en la ley tributaria tienen la opción de trasladar el impacto económico del impuesto o el impacto del impuesto a otras personas. Punto aparte. El pago puede hacerse antes, entre paréntesis coloquemos autorretención. Cerramos paréntesis, coma, simultáneo, entre paréntesis coloquemos gravamen al movimiento financiero guión GMF, para que la tengamos ahí, esa sigla que a veces nos aparece así en los extractos. Repito, simultáneo, entre paréntesis, gravamen al movimiento financiero guión GMF, mayúsculas en letras, y cerramos paréntesis. O después de que se liquide. O después de que se liquide. Y entre paréntesis colocamos impuesto sobre la renta. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Recuerden que cuando estamos hablando, ¿cierto?, del pago, decíamos que básicamente lo puede hacer la persona o contribuyente establecido en la ley tributaria, ¿cierto?, en los impuestos denominados directos. ¿Hasta ahí estamos claros?
O sea, es cuando está afectando directamente, ¿qué? Mi patrimonio, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí es claro eso, ¿cierto? Muy bien. Pero nos dice que existen impuestos indirectos, ¿cierto? O al consumo, en el cual la persona establecida en la ley tributaria pues puede trasladar ese impacto económico. Por ejemplo, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que Viviana, vamos a tener aquí a la toca ya. Viviana, ¿cierto? Tiene un depósito, ¿cierto? O ella se dedica a, ¿cómo se llama eso? Tiene una agencia de distribución de cerveza, ¿correcto? Ella le vende a Humberto Castillo, le vende a Laura, Valentina, hasta la que se voló también le vendemos, a Jennifer, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Y resulta que los que se la toman son Paula y Viviana, ¿correcto? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Quién es el responsable de pagar ese impuesto? El consumidor. Pues obviamente Paula y Viviana, ¿sí o no? Ellas son las que se la están tomando. Nosotros simplemente en esa cadena somos ¿qué? Intermediarios. Pero ustedes se imaginan, o bueno, entonces yo también me meto ahí en la parte del brindis, porque si no, para que quede mejor el ejemplo, ¿sí o no? Y en esa parte del brindis, ¿cierto? Se imagina, Alberto, uy, momentico, espere, tengo la cerveza aquí en la mano, uy, espere que me hace falta tomarme el impuesto al consumo y ese también lo estoy pagando, ¿sí o no? O que cuando uno se fuera a tomar una cerveza le dijera, mira, aquí este es el valor de la cerveza, esto es de esto, esto es de esto, y este es el impuesto al consumo. ¿Será que la persona que está consumiendo, ¿cierto? O al que se esté comprando un par de zapatos para colocarse, en un momento determinado le interesa el impuesto al consumo o le interesa el IVA? ¿Ustedes qué opinan? Pues claro que les interesa porque ellos son los que la están pagando. Ojo a la pregunta que estoy haciendo. ¿Será que a la persona que se compra un par de zapatos para ponérselo le interesa que le discriminen cuál es el impuesto al consumo y cuál es el impuesto del IVA? No. No. ¿Sí o no? Usted, ay, no, momentico, entonces zapatos no los compro porque, no, si nosotros sabemos, ¿cierto? Y ya estamos claros de que la mayoría de los artículos están grabados, pues uno simplemente, ay, eso mejor no ni que le mencionen eso a uno, ¿sí o no? Pero, escúcheme bien, si ya lo que hago es que yo compro los zapatos, ¿correcto? Para venderlos, ahí sí me interesa que me discriminen ese IVA, porque ese IVA para mí pasa a ser, si yo lo que hago es que me dedico a compra y venta de zapatos, ese IVA sí me va a servir a mí para tomarlo como deducción o como descuento más bien del IVA. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, y en ese caso es cuando yo traslado el impacto, ¿cierto? Si Paula ya no compró los zapatos para colocárselos, sino que nos los va a vender al resto, entonces cuando ella traslada ese impacto económico de ese impuesto, ¿cierto? A las otras personas. Vamos a hacer un ejercicio de la próxima clase, ¿me acuerdan de eso? Y le hacemos un ejercicio así como un ejemplito para que lo tomen en muy general, pero que eso les sirve a uno muchas veces para tomar esas decisiones y qué es lo que está afectando en un momento determinado también el que yo pague o no pague, sobre todo el IVA, ¿no? Que a veces uno ve que hay unas personas que se han metido unos problemas grandes precisamente por la cuestión del IVA. Si ustedes de pronto tuvieron la ocasión en algún momento de ir a algún almacén, a uno le decían, ¿cuánto valen esos zapatos? ¿Quiere factura? Con factura le valen 238,000. No, pues yo no necesito factura. ¿Sin factura cuánto? 200,000. ¿Sí o no? ¿Sí les pasó eso alguna vez o no? Sí, creo. O va uno a comprar muchas veces, incluso todavía a las ferreterías o a las, ¿cómo se llama? A los almacenes de pintura. Y usted dice, necesito una factura. Y generalmente, ¿qué le hacen? Algo que diga cotización o remisión, ¿sí o no? Y se lo llenan allí y usted sale contento porque pues supuestamente leyó la factura, pero no leyó que eso no le sirve. Ahora, si es a nivel de una empresa, observen que muchos de ellos todavía lo hacen, yo no les puedo decir mentiras, donde
Yo no le digo, me hace favor y necesito tales y tales pinturas, entonces eche una factura. Entonces sí, entonces, ¿a nombre de quién? Ingeniería de control de calidad. Un momentico ya. Y entonces ahí van y traen el facturero. Porque ellos saben, ¿cierto? Que yo sí necesito solicitar ese IVA común, ¿cierto? Como algo que fuera descontable, ¿cierto? Porque es una operación que está siendo grabada. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Y entonces es cuando decimos, ¿no? Esas personas establecidas en la ley tributaria. Ahora, perdón para la que lo completemos. Mire, todos sabemos, ¿cierto? Que el que se toma las cervezas o el que se fuma los cigarrillos, ¿cierto? Y si están grabados con impuesto al consumo, ¿cierto? Y el IVA, pues los que lo tenemos que pagar somos los que estamos consumiendo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Pero ¿qué hace la legislación? Pues simplemente ya el responsable de pagar ese impuesto son quienes, los fabricantes, como en el caso de la cerveza. Porque fíjese que esa cerveza va a pasar por diferentes manos, pero ya se sabe, ¿cierto?, que ellos tienen que pagar el impuesto al consumo. Así de sencillo. O sea, como les digo yo, nosotros indirectamente o sin saberlo ya estamos pagándole el impuesto al consumo para que los fabricantes lleguen y lo cancelen al Estado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ojo a lo siguiente. Uy, pues aquí sí corre el tiempo, bendito sea mi Dios. Vamos a dejar un titulito entonces que diga punto aparte, compensación. Perdón, para que también hablábamos de que nosotros lo podíamos hacer antes con la autorretención. Yo pienso que ¿hay alguna duda sobre eso? La autorretención, el gravamen y el impuesto de renta, o es claro. Está claro, profe. ¿Los demás qué me dicen? Bien, profe. Sí, bueno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que está claro. Entonces dejemos eso, que dejemos un título que diga compensación, ¿correcto? Y entonces la próxima semana seguimos. No se les olvide que el lunes, ahí les de ese cayó de papaya el lunes para hacer el parcial, pero continuamos con clase ahí para aprovechar el tiempo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Se me volaron como 3, pero no importa, los cansé por fin. Pero los 3. Profe Andrea, se le cayó el internet. Ok. Bueno, entonces ya está disculpada. ¿Listo? Entonces, por favor, activen ahí las camaritas. Si escucharon a Miguel Ángel, ¿no? Más les vale. Oiga, ese profesor sí echa vainas, ¿sí o no? ¿Qué me dice de mi tocaya? Profe, una cosita. Pregúntemela. Profe, es que yo el miércoles no puedo asistir. ¿Por qué? ¿Para dónde se va? Que tengo una cita médica a las 10, pero me toca estar 1 hora antes. Bueno, tranquila, ahí miramos, entonces ahí de todas maneras tratamos de avanzar y que quede la clase grabada, trato de montarla esa misma día. Es que a veces no es que yo no me haga el loco. Lo que pasa es que a veces dice, se demora 3 días. Entonces digo, no, más bien lo hago después, ¿cierto? O lo hago en la noche. Porque es que a veces, creo que es por lo que hay demasiada gente trabajando en eso, entonces es muy demorado. Pero yo generalmente trato de hacerla el mismo día para que le sirva también de consulta a uno, ¿no? Ya incluso ahorita apenas termine esto, también les monto allá en la plataforma para que tengamos herramientas también de estudio. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, que mi Dios me les bendiga, un excelente fin de semana, que dejen ese mal genio, sobre todo la señora Paula, y nos vemos entonces el lunes si Dios nos la presta. Gracias, profe, muy amable por todo. Bueno, Dios me les bendiga, ¿no? Que estén muy bien. Señor. Bueno, chao. Suerte, buen día.